Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la quinta edición del programa mensual Dialogando con la Danza, programa realizado con el apoyo del Consejo Nacional de Danza y UPC Cultural. El programa Dialogando con la Danza cierra el año con su quinta edición, la reactivación de la danza en el Perú. En este programa tendremos a 3 destacados especialistas que nos darán pautas para realizar una planificación y llevar a cabo la reactivación de la danza en el Perú. Además, celebramos los 34 años que cumple el Consejo Nacional de Danza Perú el 14 de noviembre, quienes vienen trabajando ininterrumpidamente, promoviendo el empoderamiento de los agentes de la danza, y es una organización con reconocimiento nacional e internacional, que representa y avala la producción dancística del Perú pluricultural en sus diferentes géneros, con miras hacia un nuevo paradigma, donde sean los ejes el conocimiento, la investigación, la creación, el trabajo en redes, la gestión y la incidencia política. Los invitamos a ver este video con nosotros. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Nacional de la Danza Perú por esta gran oportunidad de investigar y profundizar en el panorama de la danza, tanto en el mundo como en el Perú. Para nosotros ha sido realmente un hallazgo encontrar y descubrir que esta vendría a ser la primera, si no es una de las pocas, agendas de innovación en el mundo. Están despertando las voces de los agentes de la danza poco a poco y hemos encontrado muchos avances y también tendencias en estos estudios, ¿no? Tendencias para ver por dónde empezar y qué es lo básico que uno tiene que tener para poder apostar a una agenda de innovación. Entonces también quiero reconocer la importante labor del Ministerio de la Producción, en este caso específico de Innovate, que ha tomado la posta para impulsar un campo tan importante como el campo de la danza y tan poco atendido a nivel del Estado. Entonces realmente todos los agentes de la danza estaban muy conmovidos y sorprendidos por este respaldo. Escuchar las voces de la danza ha sido una de las cosas más importantes en este estudio. Hemos hecho mesas de diálogos a partir de las cuales hemos reconocido las fortalezas del gremio de la danza. Entre las fortalezas tenemos, por ejemplo, la resiliencia. Son artistas que desde hace muchas décadas están luchando por el campo de la danza, por desarrollarla, por mantenerse como artistas, aunque con poco apoyo y con audiencias que aún no reconocen el valor de la danza. Además de la riqueza que tiene nuestro país por la diversidad cultural y porque la danza forma parte también de la vida cotidiana. Por todo ello, este estudio resulta muy importante para nuestro país. Luego de haber revisado todos los estudios a nivel mundial, en especial a nivel iberoamericano, pudimos darnos cuenta que en todos los países estaban girando alrededor de unos 5 factores que consideramos que eran críticos. Primero, el de la asociatividad y cuál era la fuerza que podía tener en un país el gremio de la danza escénica, por ejemplo. Otro gran tema, otro gran factor era el de la institucionalidad, o sea, cuánto respaldo y apoyo el gremio de la danza cuenta, ¿no?, a partir del Estado, o cuán visible es el campo de la danza, el sector. Luego, un tercer factor crítico es el de la formación. ¿Cuánta formación reciben? ¿De qué tipo de formación estamos hablando, ¿no? Reciben nuestros artistas de la danza. Un cuarto, que fue uno de los que en realidad motiva este estudio en un principio, que es el de la sostenibilidad, y de qué manera se ha podido ver la competitividad de nuestras agrupaciones de danza escénica. Y por último, el factor de las audiencias. ¿Estamos formando audiencias en nuestro país?
Entonces, en función de todo eso es que se ha creado una agenda de innovación de la danza en base a 5 iniciativas y que tienen que ir articuladas como la realidad, así como en la realidad. Tenemos, por ejemplo, que en primer lugar, la creación de una plataforma que pueda agrupar a las diferentes asociaciones, grupos, personas, individuos, artistas, y que esta plataforma además pueda contar con un observatorio de la danza y adicionalmente a eso se puede hacer un mapeo de la danza. En muchos países se está haciendo un mapeo para poder ver de qué estamos hablando, quiénes conforman y cómo se puede seguir fortaleciendo y cómo se puede llegar a financiar el movimiento de la danza. Entonces el mapeo es el primer paso y esta plataforma puede albergar todas estas iniciativas. Una segunda iniciativa tiene que ver con el Plan Nacional de la Danza. O sea, de qué manera se pueden crear mesas de diálogo para crear un Plan Nacional de la Danza en conjunto, a manera intersectorial, con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Educación. Y en tercer lugar, promover una iniciativa que se llama El Perú, un país que danza, para crear de repente fechas conmemorativas en donde todo el país pueda representar sus danzas. Y luego otra iniciativa es relacionada con es crear el Centro de Liderazgo del Consejo Nacional de Danza Perú, para que se pueda enriquecer y fortalecer justamente los perfiles de los artistas de la danza. Junto con esto, también poder crear un semillero de emprendimientos. La innovación nace de la mente y del corazón de aquellas personas que tienen una visión clara. Y es así como hemos encontrado a Rosa Valencia liderando al Consejo Nacional de Danza Perú, con esa visión clara y que ya no los va a dejar, ya no les va a permitir detenerse hasta conseguir su propósito. Para nosotros ha sido un honor haber conocido al ecosistema de la danza de Lima, de Trujillo, de Arequipa, con sus diferentes roles. Hemos conocido a investigadores, investigadoras, a promotoras, a productoras, a personas que vienen trabajando con sus propios recursos y que siguen adelante con gran entusiasmo. Hemos encontrado asociaciones, representantes de asociaciones internacionales también acá en el Perú y gente con una gran convicción. Estamos seguros que si todos se unen, este movimiento no va a parar y va a hacer que el Perú sea un país que dance. Gobierno del Perú, el Perú primero. Quisiera invitar ahora a Carlos La Rosa, licenciado en Artes Escénicas y magíster en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia en gestión cultural, producción teatral, dirección escénica, docencia, participación en eventos académicos y publicación de artículos. Actualmente se desempeña como director de artes en el Ministerio de Cultura y es presidente del Programa de Cooperación Iberoamericana Iberescena. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación y poder compartir este espacio. Quisiera darle la bienvenida a Ángela Beltrán. Ella es maestra en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea, merecedora de importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional por su labor frente al Ministerio de Cultura de Colombia, entidad desde la que lidera la implementación del Plan Nacional de Danza. Ha sido consultora para los gobiernos de Uruguay y Perú en el diseño de estudios orientados a la construcción de políticas para la danza. Es miembro de la Plataforma Iberoamericana de Danza y del Comité Intergubernamental de Iberescena. El Consejo Nacional de Danza Perú la invitó también como asesora en la construcción de la Agenda de la Innovación de la Danza Escénica
por lo cual es relevante su participación en el programa. La danza en las políticas públicas es un mundo por construir. Sin embargo, el sector cuenta con la Agenda de Innovación de la Danza Escénica, un instrumento vital e histórico que permite innovar en temas de interés común, como procesos de creación, gestión, investigación, incidencia política, circulación nacional e internacional y sistemas de formación integral hacia el empoderamiento. Ángela, Carlos, coméntenos, considerando los nuevos enfoques de políticas públicas culturales y la Agenda de Innovación de la Danza Escénica, ¿cuáles podrían ser los pasos para identificar los problemas complejos y los lineamientos para proponer la formulación, implementación y evaluación de las políticas para el sector de la danza? Carlos, cuéntanos, por favor. Sí, desde el Ministerio de Cultura, creo que es importante compartir que, como muchos ya saben, el año pasado, en el mes de julio, se aprobó la Política Nacional de Cultura al 2030, una política que está alineada a los objetivos del desarrollo sostenible, y en base a esa política se han trazado 6 objetivos estratégicos. En particular, uno de esos objetivos está orientado al fortalecimiento de los agentes de las artes, como por ejemplo los agentes de la danza, y el último objetivo está orientado a la gobernanza cultural, que quiere decir construir en base a información, en base al diálogo, a la corresponsabilidad entre Estado y ciudadanía. Entonces creo que teniendo ese marco, que es la Política Nacional de Cultura, por un lado sería interesante poder, a nivel de gobernanza cultural, poder tener espacios de diálogo con el sector de la danza para poder construir juntos en base a necesidades y a prioridades de atención que el sector identifique para sí mismo. Nosotros hemos establecido ya desde el Ministerio las mesas de diálogo permanente de las artes escénicas. Entonces ese es un espacio que está abierto, digamos, para poder articular y dialogar y conocer las prioridades del sector y cómo estas prioridades se alinean también a la Política Nacional de Cultura. Es un espacio abierto de construcción y creo que ahí podríamos encontrar muchos puntos en común con la agenda, y en el marco del reconocimiento de la agenda y de los aportes que tiene, también ver qué puntos, qué aristas pueden también ser priorizadas dentro del objetivo que está orientado más al fortalecimiento del sector cultural, entendiendo también que el sector de la danza es un ecosistema donde hay colectivos, plataformas, redes, géneros, modalidades de trabajo independiente, donde muchos de los profesionales se dedican a la docencia, donde hay formación superior, pero también hay la formación de los autodidactas o quienes reciben a modo de herencia ese conocimiento de la danza. Están los espacios públicos como un factor importante, la infraestructura cultural. Entonces son muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, y saludo que la agenda de innovación tenga muchas aristas, ¿no? Entonces creo que hay que ponernos a trabajar, conversar y ver de qué manera podemos sumar esfuerzos. Muchísimas gracias, Carlos. Qué interesante que nos comentes todo esto, todo el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Cultura, que es muy importante para el desarrollo como artistas. Bueno, y respecto a la pregunta de cuáles podrían ser los pasos para identificar los problemas complejos y los lineamientos para proponer la formulación de políticas públicas de fomento a la danza, pues considero que no podríamos hablar en este momento de la historia y un poco de nuestros contextos de pasos estructurados, de pasos, digamos, en un sentido lineal, sino que creo que hoy más que nunca la danza está abocada, por un lado, a reconocer la complejidad de los procesos del sector mismo. Creo que hoy el mundo nos está lanzando una llamada frente a asuntos de relacionamiento con otros sectores que no son necesariamente los de las artes, pero que en cualquier caso claramente la danza se puede conectar. Por un lado, creo que hoy está en la agenda de todos y debe estar
el asunto ambiental, el asunto de la sostenibilidad, de una sostenibilidad que no pasa solamente por lo económico, sino también de pensar cómo conectamos a las ciudadanías con nuestro oficio, con los procesos que evidentemente nos van a generar que si hay políticas para el sector, pues realmente estas políticas tengan dolientes. Porque mientras para el sector danza y las políticas para nuestros procesos sean solamente pensados por y para el nicho de quienes bailamos, de quienes encontramos en la danza una respuesta a nuestra vocación artística o profesional, pues vamos a seguir teniendo unos procesos en donde la gente y la ciudadanía y pues realmente los otros sectores no se sienten convocados, no se sienten partícipes de este tema. Veo en el radar que, como bien lo hizo la Agenda de Sostenibilidad para la Danza en el Perú, reconoció un poco ese estado del arte, los grandes problemas que tenía el sector, pero también cuál era la forma en la que la ciudadanía de las ciudades que se estudiaron se aproximaban a la danza, preguntas en donde el entretenimiento pues aparecía como un actor, un tema a tratar, por supuesto asuntos relacionados con la salud, asuntos relacionados con una intención educativa y formativa, y yo creo que si esos nichos están identificados, nuestras políticas y un poco los procesos que queremos instalar en los diferentes gobiernos en el territorio, pues tienen que pasar por preguntarnos cuál es la pertinencia de nuestro oficio en estas agendas de sostenibilidad, agendas de los objetivos de desarrollo sostenible, que otra vez nos instan a pensar más allá de lo que podría ser la práctica artística. La reactivación económica de la danza en el Perú ante la crisis sanitaria del COVID-19 ha agudizado más los factores críticos pendientes en el sector. Y aunque se han tomado medidas, sin embargo, la crisis e incertidumbre es latente. Coméntenos, Carlos y Ángela, ¿qué estrategia debe implementar el Estado para promover dentro del sector de la danza la cultura del emprendimiento, de la innovación y los modelos de negocios sostenibles? Respecto a cuáles serían un poco esa necesidad de acciones que puedan hacer del sector un sector emprendedor, innovador, sostenible, creo que de nuevo esta pregunta pasa por reconocer primero desde dónde hablamos de sostenibilidad. Yo creo que claramente hoy las dinámicas sociales, las dinámicas del mundo nos instan a pensar que la sostenibilidad, si bien tiene un componente económico, no es el único referente. Hay que ganar articulaciones con ciudadanía, hay que tener una dimensión de lo social que está implícito en nuestra práctica, pero que quizás por estar implícito a veces perdemos de vista la posibilidad de reconocer esos valores, esos bienes que generamos, y eso también es un componente que tiene que aportar a construir la sostenibilidad del sector. Lo económico está allí, por supuesto es muy importante pensar cómo el sector, y sobre todo aquí creo que de nuevo tiene un gran papel la educación, como nuestros programas de formación no solamente a nivel profesional, sino también desde lo que hacen las instituciones no formales, informales, que brindan procesos formativos, pues pueden abrir la mirada de cuáles son todos los elementos que hacen parte de una propuesta artística o incluso de un emprendimiento en el sector de la danza. Creo entonces que evidentemente tenemos que formar a nuestro sector para pensar cómo tenemos unas dinámicas económicas que nos generen, que haya un valor agregado en nuestros servicios, es decir, cuando hago una clase de danza, cuando desarrollo un programa formativo en una academia, o incluso recuerdo en el proceso en donde estuvimos trabajando con la identificación de las líneas de servicio que tenía la danza en el Perú, y encontrábamos temas como la hora loca o todas estas dinámicas que claramente significan ingresos para el sector, pues cómo las podemos no dejar en un asunto aislado, sino que esos proyectos, esos emprendimientos van de la mano con unas líneas de acción adicionales. Es decir,
cómo creamos conciencia del valor del cuerpo, de la cultura, de la salud, del movimiento, de la danza, cómo creamos también una idea en donde nuestras compañías no solamente piensan que pueden ser financiadas por el espectador que tiene la posibilidad de pagar la boleta, sino cómo las implicamos y cómo las implicamos para que el ciudadano reconozca en nuestro trabajo ese valor que va más allá del hecho artístico. Yo creo que hoy estamos llamados a trabajar en interdependencias, en articulación con otros sectores, pero con otras dimensiones de la vida. Claramente bailo porque pues tengo un gusto adquirido, ¿verdad? Una vocación, pero también cómo hago que ese gusto pueda profundizarse y pueda tener otra dimensión que pasa por lo comunicacional, que pasa por qué es lo que propongo al ciudadano que me compre, es solamente un servicio de un momento o hay una experiencia. Yo creo que hoy las tendencias en las artes escénicas nos muestran la importancia de implicar al espectador, implicar en el conocimiento no solamente del oficio, sino como desde la danza hay un relacionamiento mucho más amplio con la ciudadanía y sus problemáticas. Bueno, por mi lado, podría aportar que algo importante que desde la política pública se debe fortalecer es que, en principio, las dinámicas culturales ya están bastante desarrolladas por el sector. Creo que toca en gran medida a la política pública conocer esas dinámicas y, por ejemplo, cómo los estímulos económicos a la cultura, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Cultura, puede dialogar con esas dinámicas. Nosotros hemos hecho el esfuerzo y debemos todavía fortalecer el que los concursos dialoguen con la realidad y sean flexibles a lo que buscan los artistas, a lo que buscan las plataformas y en qué medida también pueden incentivar al sostenimiento. Muchas veces los concursos adolecen de aportar a la sostenibilidad porque quizás para ellos se necesita que se involucre asistencia técnica o especializada en el desarrollo del proyecto, a que el proyecto pueda invertir, ¿no? Tener como un capital semilla que pueda tener escalamiento y que pueda también eso darse un seguimiento para poder evaluar el impacto y los diferentes tipos de resultados. Creo que nos toca a la política pública llegar a ese nivel de no solamente aportar a proyectos, que es muy importante, sino tratar de desentrañar detrás de esos proyectos qué lógicas de aprendizaje y de conocimiento se está generando, y eso necesita de concursos mucho más flexibles, mucho más ambiciosos, quizás no de un año, sino de 2 o 3 años, y también aportar al emprendimiento, a la innovación desde la capacitación. Nosotros tenemos la plataforma Conecta, que ofrece constantes herramientas para que el sector no solamente conozca el ámbito creativo, donde ya son especialistas, sino conozcan de marketing, de formalización, de contabilidad, administración, de gestión. Entonces creo que en ese camino también estamos, pero tenemos que también innovar en la enseñanza o en la capacitación. Entonces probablemente también nos toque pensar en laboratorios donde el conocimiento se vaya construyendo en comunidad, en red, y también creo que estamos ante el reto de repensar también el emprendimiento, no como el hecho de que la persona o el colectivo deba resolver solo o sola o solos como colectivo la realidad, sino que el emprendimiento debe representar también que la política pública reconoce a estos emprendedores y les facilita ciertos marcos normativos para que se desarrollen. El emprendimiento no es tú estás solo y debes luchar contra todo, sino debe implicar que las condiciones sean las más idóneas o las más estimulantes para que se puedan desarrollar. Ahora estamos trabajando en una nueva ley del trabajador del arte. Estamos también ya en proceso de implementar el registro de trabajadores y organizaciones de la cultura y las artes. El Rentoca, estamos en pleno proceso de la implementación del Plan de Recuperación de las Industrias Culturales y Artes al 2030, con la asistencia de la UNESCO, y entonces estamos en ese camino de no solamente capacitar o
dar apoyos económicos a través de los estímulos, sino también dar marcos normativos que hagan que todo el ecosistema se mueva para que el emprendimiento no sea un camino aparentemente de obstáculos, sino de resortes, de impulsos hacia adelante y de no barreras, de no paredes donde uno se choque y tenga que vérselas por sí solo, ¿no? Creo que de eso no se trata. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carlos, de incentivar, hacer que las personas se sientan acompañados, capacitados también. Hemos visto durante la pandemia que muchas personas del sector de la danza han tenido que parar por diferentes motivos, porque no han sabido cómo reinventarse o hacia dónde ir, ¿no? O qué buscar, dónde buscar. Entonces eso es muy importante. Muchas gracias. ¿Cuáles son las principales limitaciones y desafíos para el fortalecimiento de organizaciones como el Consejo Nacional de Danza, para que desempeñen un rol articulador entre los distintos niveles de gobierno y los agentes del ecosistema de la danza? Bueno, primero tendría que empezar por felicitar y saludar el gran trabajo que hace el Consejo Nacional de Danza, que estamos también en el marco de su aniversario, al trabajo de Rosa Valencia y de todos los miembros que han conformado, que conforman el Consejo Nacional de Danza. Es ya admirable que el Consejo haya sido uno de los ganadores del fondo de Innóvate, por ejemplo. Así que en realidad, más que recomendar, toca felicitar y a la vez ofrecer siempre este espacio de diálogo para la innovación en la danza a través de plataformas importantes como el Consejo Nacional de la Danza. En el plan de recuperación, por ejemplo, siempre tenemos mesas regionales a nivel de Lima Metropolitana, donde pueden participar las plataformas como el Consejo, también en las mesas de diálogo permanente que abrimos para todas las plataformas y redes, también esperamos la participación del Consejo Nacional de Danza, y también tenemos los espacios de reuniones ya individuales donde podemos encontrarnos para sumar esfuerzos, y entiendo siempre el reto que desde lo externo puede implicar tratar de articular con el Estado, porque el Estado tiene su política, tiene sus presupuestos y sus limitaciones también presupuestales, muchas veces sus limitaciones en equipos técnicos también. Uno llega a solicitar una alianza, una colaboración, y ya el poco, mucho, regular presupuesto que se tenga ya está destinado desde un año antes. Entonces, eso siempre es frustrante, es duro, pero aún así creo que cada vez más los gobiernos locales y los ministerios están flexibilizándose. Ese es nuestro trabajo. No siempre hay algo que se puede y se debe hacer, entender que el Estado no es alguien o un ente que te apoya, sino que te sirve. No es nuestra opción, vamos a ver si hay que apoyar, si no estamos para servir, pero ahí está el reto de construir y de entender que cada uno tiene un rol. La sociedad civil tiene este rol vigilante, este rol demandante, este rol propositivo, y el sector público tiene el rol de reconocer la realidad y el dinamismo que tiene el sector para generarle los mejores marcos de desarrollo. Y es difícil, pero hay que tratar de construir en este encuentro, porque en realidad las políticas públicas se hacen con información basada en evidencias, y la construcción y la información se construye no solamente desde el Estado, sino también desde la ciudadanía. Por ejemplo, para los apoyos económicos que se hicieron el año pasado y este año, muchos ciudadanos hicieron sus estudios, sus encuestas, nos brindaron información. Entonces creo que eso es algo muy importante que se debe continuar, y lo hace el Consejo muy bien y de manera ejemplar en realidad desde hace muchos años. Así que solamente animo a seguir encontrando puentes y espacios de diálogo y de construcción conjunta. Frente a las principales limitaciones y desafíos para el fortalecimiento de organizaciones, y yo creo que aquí es muy importante hablar de esos consejos nacionales. A mí particularmente me parece muy valioso el proceso del Perú,
desde la perspectiva que el Consejo tiene un músculo en el sentido de gestión, de cómo buscan que la danza peruana sea leída y reconocida no solamente a nivel internacional, sino también en otras instancias. Ya todos creo que conocen que esta agenda de innovación viene de un trabajo con el Ministerio de la Producción, ¿verdad? Y creo que ahí ya nos plantea un desafío importante para todos los procesos de participación y esos procesos que coadyuvan en el desarrollo e implementación de políticas, ¿verdad? Me parece que es importante que ese desafío de poder entrar en relacionamiento, en conversación con los sectores es quizás el principal, pero también un poco una participación y una conversación que no puede ser solamente hacia lo institucional, sino el reto de construir una participación con el sector. Sabemos que como artistas somos apasionados, sabemos que en nuestro oficio estamos siempre reconociéndonos desde el hacer. Yo creo que es muy importante que hoy podamos construir un objetivo común, saber hacia dónde vamos y construirlo de la forma más amplia posible, y que ese reto que es el tener una participación con decisión, una participación con voz, se construya no solamente para hacer parte de instancias gubernamentales. Lo menciono porque en Colombia existe un Consejo Nacional de Danza, pero es un Consejo Nacional que es un organismo consultor del Ministerio, pero que se crea a partir de la Ley General de Cultura que desarrolla el Ministerio de Cultura y los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura. Es decir, que nosotros tenemos el mandato de poder trabajar de la mano con estos consejeros para trabajar por las políticas y por los procesos de fomento al sector. Agradecemos a Ángela Beltrán, Carlos La Rosa, su importante participación, y les dejamos en libertad para que puedan ir cerrando su intervención. Frente a en Colombia, ¿cuáles son un poco los aportes que los estudios y diagnósticos del sector nos dan del tema de sostenibilidad? Pues yo creo que seguimos en un proceso en donde evidentemente la gran mayoría de acciones conducentes al fortalecimiento de la danza vienen desde el Estado, no solamente desde el Ministerio de Cultura, sino de las instituciones culturales del nivel local. Creo que ahí hay un asunto fundamental y es entender que los procesos artísticos y culturales requieren que el Estado tenga una acción decidida de apoyo. Me parece importante, y sobre todo en países como Colombia, que la danza y las artes en general son desarrolladas desde el sector independiente. Quizás la música tiene un espacio más ganado, pero en el caso de la danza, al ser todo de forma independiente, al no tener compañías nacionales, elencos y organizaciones que puedan responder a campo laboral, pues evidentemente lo que nos muestran los diagnósticos es que es necesario que haya una participación del Estado decidida en la financiación, en el seguimiento a políticas, en la implementación de acciones que nos permitan tener sectores robustos. Ahora bien, en ese proceso, evidentemente los diagnósticos también nos muestran que no es solamente la institucionalidad cultural del nivel nacional, sino cómo los sectores pueden entrar a generar un engranaje que fomente las artes. En los diagnósticos, recientemente hicimos un estado del arte de los procesos de formación de la danza en el país, y nos encontramos con un escenario que nos arroja muchas brechas en los procesos educativos, es decir, brechas de acceso, ¿no? Porque la mayoría de los programas están ubicados en ciudades capitales, brechas de pertinencia, para qué formamos en la danza, ¿no? Si es para la escena o si es para tener un trabajo de incidencia, cómo conectamos también la participación del sector en asuntos relacionados con la incidencia de nuestro sector, y la incidencia no solamente en términos de la política, sino cómo transformamos vidas, que sabemos que lo hacemos, pero que en ocasiones perdemos de vista que esta dimensión es quizás la que nos conecta, pero también la que puede ser, por supuesto, una línea de desarrollo
de apuestas innovadoras, pero también de procesos que nos permitan tener una articulación mayor y una defensa por parte de la ciudadanía, insisto, de los procesos. Bueno, por mi lado tendría que agradecer a este espacio. Desde el Ministerio de Cultura siempre nos encanta poder tener estos espacios de diálogo. Tratamos en la medida de lo posible de recoger lo aprendido, lo escuchado, y en la medida de lo posible aportar. El sector de la danza es uno de los más grandes a nivel cultural que tiene el país. Nuestro patrimonio cultural es inmenso, es diverso y tiene muchísimas dinámicas, y eso implica un reto importante que es el de la articulación entre diversas redes y plataformas. Es ahí también donde ejercitamos nuestra ciudadanía, nuestra tolerancia, nuestro respeto hacia las diferencias y encontrar en esas diferencias nuestras principales riquezas. Así que de mi parte, como también miembro del sector de artes escénicas, aunque no es mi rol ahora, yo veo con mucha ilusión la agenda del Consejo Nacional de Danza, la aparición de numerosas plataformas y redes, que cada vez más los artistas estén encontrándose con ámbitos que hace años de repente no lo veíamos tan cercano, como son temas como lo administrativo, la gestión cultural, el marketing, entender que somos multidisciplinarios, y así como nos adaptamos a múltiples escenarios y públicos, también en los tiempos nos exigen adaptarnos también a múltiples conocimientos, y que eso significa también escuchar a los públicos, que no creamos, digamos, de una manera solamente interna, sino que en base a la escucha de la ciudadanía, en base a palpar, digamos, las emociones, inquietudes, pasiones, temores, sueños de los ciudadanos y ciudadanas, y a veces son los artistas los que mejores los representan y aportan a este fortalecimiento de las identidades culturales. Así que lo administrativo, el marketing y estas cosas que a veces son lejanas, representan también la escucha y la capacidad de apertura que pueden tener los artistas en cuanto a estos campos a veces no tan cercanos para nosotros y nosotras, pueden realmente aportar. Que hayan muchos más espacios de encuentro. Felicidades también a la universidad por ofrecer estos espacios, y una vez más, felicidades al Consejo Nacional de Danza en su aniversario. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto tenerte. Es aquí que terminamos nuestro último programa del año, preparándonos para el 2022. Desde este programa queremos dar un reconocimiento especial a Rosa Valencia, directora del Consejo Nacional de Danza Perú, y a todos los agentes y aliados de la danza peruana y de la región iberoamericana. Feliz cumpleaños, Consejo Nacional de Danza Perú, y larga vida. La danza es energía de vida que transforma al ser y a su entorno. Es acción, es poesía, es creación liberadora e integradora. Moverse es comunicar, y su motivación puede ser creativa, lúdica, educativa y terapéutica. Es nuestro deber y nuestro derecho promover y difundir la danza, reconociendo al Perú como un país que baila, respetando todo tipo de manifestación dancística y realizando acciones concretas para su desarrollo. Porque es cierto que bailar es un placer, pero también es una responsabilidad. Trabajemos juntos para que la danza se convierta en un camino abierto para todos.
Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta quinta edición del programa Dialogando con la Danza. Gracias una vez más al Consejo Nacional de Danza y a UPC Cultural por el espacio. Nos reencontramos el 2022. Mucho gusto. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la